para dar comienzo a esta clase que comenzamos el domingo pasado acerca de la expiación limitada. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias una vez más porque estamos aquí, Señor, en tu presencia y nos has ayudado a venir, a estar aquí juntos, congregados en tu nombre, Señor. Queremos aprender más de tu palabra. Queremos que nos enseñes más, Señor, y reveles más de tu carácter, de tu persona, de esos atributos, perfecciones, virtudes que están en ti, que son manifestadas plenamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Espíritu Santo, por la gran ayuda que tú nos das y iluminas nuestra mente y nuestro corazón para comprender las grandes verdades de la profundidad, de la vasta profundidad de la palabra de Dios. Que estas verdades conmuevan, Señor, nuestra mente y nuestro corazón y nuestras vidas del diario vivir. Que podamos poner estas enseñanzas, esta teología por obra, creyendo en ti más fuertemente, confiando en ti más fuertemente, amándote más y enamorándonos más de ti, Señor. Toma control de este servicio de adoración, de este servicio de enseñanza también, Señor. Pon en mis hermanos el querer como el hacerlo, Señor. Y en mí, Señor, unge mis labios para poder hablar tu palabra con claridad, con denuedo, con valentía, Señor. Ayúdanos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos esta lección, la expiación limitada. Es parte de lo que conocemos como el TULIP, los cánones de Dort, las doctrinas de la gracia, las cuales dijimos son enseñadas claramente en todas las páginas de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dijimos que este día, en el calendario judío, el día más importante es el día de la expiación, nombrado Yom Kippur. Dijimos que este día era consagrado el hecho que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y era en ese día que podía entrar, en el día de la expiación. Dijimos que el sumo sacerdote no podía entrar sin antes hacer un sacrificio por sus pecados y los de su familia. Para esto agarraba un becerro y lo sacrificaba al Señor. Posteriormente agarraba dos machos cabríos o dos cabras o chivos de la congregación. Uno lo ofrecía al Señor en sacrificio, a Dios, a Jehová, y el otro ponía sus manos en representación del pueblo y ponía simbólicamente los pecados del pueblo en la cabeza de este animal, y una persona predeterminada lo acompañaba a este chivo al desierto para llevar los pecados de la congregación lo más lejos posible, ¿verdad? Fuera del santuario, fuera de la congregación de los santos. En ese día se celebraba este ritual tan importante para ellos. Dijimos que la expiación es, en el Antiguo Testamento, los animales que sacrificaban cubrían los pecados del pueblo, ¿verdad? Temporalmente. Pero dijimos también que esto era solo un tipo o símbolo, sombra de lo verdadero. Y lo verdadero, el sacrificio verdadero lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo cubre, sino que lo quita, ¿verdad? Y dijimos que el Señor no entró al templo físico en Jerusalén porque no tenía que hacerlo, porque ese templo era solamente un tipo también, una sombra del verdadero santuario o donde está el Señor, que es el cielo. Entonces dijimos, como leímos algunos versículos en Hebreos,
que dice en el capítulo 9, versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, la expiación tenía un objetivo. El objetivo de la expiación dijimos que era la redención, ¿verdad? La redención quiere decir la libertad de la esclavitud de la persona, de un esclavo. En este caso, nosotros espiritualmente estamos esclavizados al pecado y también a Satanás, ¿verdad? Entonces el Señor con su sacrificio, como leímos y enseñamos el domingo pasado, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, como dice Hebreos 10:14. Miramos varios ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De que la expiación tenía un destino, un objetivo en mente, una persona, un grupo de personas. No era algo que se hacía al azar o por alguien indefinido, por un grupo imperceptible, confuso o indeterminado, sino que siempre había en la persona que hacía el sacrificio una persona o un grupo de personas. Entonces miramos los diferentes tipos de contaminación, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que era el flujo de sangre, la contaminación por un muerto, la lepra también era considerada, o sea, las personas que tenían contacto con estas personas o objetos, por ejemplo, el cetro de un muerto, se consideraban contaminadas ceremonialmente. Entonces no podían entrar al templo. Entonces por eso tenían que hacer sacrificios para limpiarse ceremonialmente de estas cosas. La vez pasada hablamos de que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue por un grupo de personas. Y llegamos a la conclusión por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto miramos Juan 6:37 al 39, en donde el Señor dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Concluimos la vez pasada que no se puede estar refiriendo a todo el mundo, porque si ese es el caso, entonces todos vendrían a Él, todo el mundo vendría a Él, todas las personas de todas las edades vendrían a Él, porque el versículo lo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, todos serían salvos, porque he descendido, dice Jesús, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces podemos ver una cadenita, ¿verdad? El Señor Dios tenía un pueblo en mente. El Señor amaba a este pueblo desde toda la eternidad, como dice Jeremías 31:3 y también Romanos 8. Y este grupo se lo da al Hijo. El trabajo del Hijo es cuidar a este remanente, a este grupo, dar su vida por ellos, expiar el pecado para redimirlos, libertarlos del pecado, para ponerlos en un proceso de santificación y eventualmente glorificarlos, ¿verdad? Jesús dijo, yo vine a hacer esto, ¿verdad? Y mi trabajo es no perder a nadie, ¿verdad? Y que yo le resucite en el día postrero. Miramos otros versículos, por ejemplo, Juan 10, donde el Señor dice, yo soy el buen pastor, ¿verdad? El buen pastor da su vida por las ovejas. Y concluimos que un buen pastor, si Jesús es un buen pastor, entonces no debería de perder a nadie, ¿cierto? No se le debería de escapar nadie de su redil, no debería morir nadie,
Ningún coyote o lobo o animal salvaje podría atacar a estas ovejas. ¿Por qué? Porque tienen a un buen pastor. Pero si, imagínense que el Señor llegara con Dios Padre y le preguntara, oye, ¿dónde están las ovejas que yo te encargué? O sea, vamos a decir, te di 100 y tú nada más me traes 80. ¿Qué pasó con las otras 20? ¿Verdad? Lo que pasa es que se murieron, se las comió el lobo. Es que las perdí. Entonces, no fueron un buen pastor. Pero Jesús dijo, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y mi vida doy por las ovejas. Y yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que yo no pierda ninguna y que la resucite en el día postrero. ¿Okay? Miramos algunas características de estas ovejas, ¿verdad? Solamente estoy haciendo un repaso de lo que vimos para que usted entre en contexto, ¿verdad? De lo que vamos a ver a continuación. Miramos que en Juan 10, 22 al 26, el Señor le dijo a los judíos que estaban en el templo, en el pórtico de Salomón, que habían ido, pues me imagino, a adorar a Dios o estaban trabajando ahí para el Señor. Les dijo a ellos que ellos no eran de sus ovejas, ¿verdad? Porque no le entendían y no creían en Él. Porque ellos le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, si ellos no son de las ovejas de su redil, entonces no va a morir por ellas, ¿cierto? No va a expiar sus pecados. Porque concluimos con los otros versículos que el Señor tiene un grupo y ese grupo no lo va a perder. Ninguno se pierde, ninguno se añade, según Romanos capítulo 8, ¿verdad? A los que antes conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces no hay ninguna oveja que se añade a este redil o que se pierda. ¿Ok? Bueno. Hablamos del amor intratrinitario que tienen el Padre para con el Hijo para con el Padre, el Espíritu Santo. Y dijimos una verdad tan grande que si no fuera porque Jesús lo dijo, a lo mejor nadie lo pudiera creer. El hecho de que el mismo amor que Dios Padre tiene para con su Hijo y el mismo amor que el Hijo tiene para con su Padre, dice Jesucristo, con ese mismo amor yo les amo. A mi pueblo, a mis ovejas, a mi esposa. En Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El Señor dice que tiene otras ovejas que estaba allí predicando en Israel, en Jerusalén, pero Él dice que tenía otras ovejas de otro redil, las cuales también tenía que traer, y se refería a los gentiles. Y de 2 pueblos Él iba a ser un pueblo, con un pastor solamente. Entonces estas son las enseñanzas que Jesucristo dijo que nos ayudan a entender el hecho de que la expiación es limitada, es por un grupo de personas. Ahora vamos a pasar, hermanos, a ver, estas son las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Estábamos viendo la expiación limitada enseñada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Alzó la mano? ¿No? Oh. Bueno, ahora, hermanos, este día vamos a mirar esta misma enseñanza de la expiación limitada, pero basándonos y cuidadosamente viendo lo que el apóstol Pablo enseña, ¿verdad? Entonces vamos a mirar este argumento.
El apóstol Pablo, hermanos, en Efesios 5:25, es muy sencilla la explicación y el argumento, pero usted puede ver allí en Efesios 5:25, donde el apóstol Pablo da una orden a la iglesia, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La palabra de Dios no dice que Jesucristo murió por todo el mundo en este versículo, sino dice que murió, que se entregó a sí mismo por ella, por su iglesia, por su esposa, ¿verdad? En el Nuevo Testamento llegamos a entender completamente el diseño del matrimonio. El hecho de que un esposo y una esposa deben reflejar la relación exclusiva que Jesús tiene con su única esposa, la iglesia. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. No dice amad a otra mujer, dice amad a vuestras mujeres. Ama a tu esposa. No dice ama a la esposa de tu vecino, a la esposa de tu hermano. No, ama a tu esposa, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que este amor debe ser canalizado, ¿verdad?, a una persona, en este caso a tu esposa. Si puedes mirar la exclusividad y la particularidad con la que los maridos son ordenados a amar a sus mujeres. ¿Y por qué Pablo enseña que el esposo debe amar a su mujer como a ninguna otra mujer? ¿En qué se basa Pablo para enseñar tal exclusividad y particularidad? ¿En qué se basa? Pablo se basa en el modelo que Dios le ha dado para que lo use como ejemplo, ¿verdad? Efesios 5:25, la segunda parte dice: así como Cristo amó a la iglesia. Entonces nosotros debemos amar a nuestra esposa y debemos aprender de Jesucristo, porque Jesucristo amó a su esposa, ¿verdad? Y dio su vida por su esposa. Entonces le dice a Pablo que ya miraste lo que hizo Jesús. Bueno, eso tienes que ordenarle a los hermanos, que sigan el mismo ejemplo, que amen a su esposa y estén dispuestos a dar su vida por su esposa. ¿Cómo es que Jesús demostró su amor eterno por la iglesia? Jesús demostró su amor eterno por la iglesia, es decir, su esposa, a través de su muerte. En Efesios 5:25 dice: y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Y no por el mundo entero, sino por ella se entregó. Tenía alguien en mente. ¿Por qué? Sencillo, porque Cristo amó eternamente a su esposa, a su iglesia. Por eso dio su vida por ella. ¿Qué es lo que dice Efesios? En amor, habiéndonos predestinado, ¿verdad? ¿Por qué nos predestinó? Porque nos amó, porque nos amaba. ¿A quién más iba a predestinar? Sino a quien ama, ¿verdad? Eternamente. ¿Por qué predestinaría a otra persona? ¿A la esposa de otro? No, va a predestinar a su esposa, a quien ama, con la cual siempre ha tenido una relación, una eterna relación. Como lo dice Jeremías, ¿no? En Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquí no hay ningún misterio o algo místico o un enigma, hermanos. Es sencillo de entender, pero en veces es difícil de aceptar. Me podrás decir: espera, pero ¿qué no Dios ama a todas las personas?
¿Qué no Dios ama a todo el mundo? ¿Qué nos dice Juan, capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es correcto, sí dice eso. Pero la pregunta más exacta es, ¿acaso Dios ama a todas las personas de la misma forma? Es correcto, Dios ama a todo el mundo, a todas las personas. Lo acabamos de ver en la predicación que dimos acerca de Judas, ¿verdad? ¿Amaba Jesús a Judas, sí o no? Sí, sí lo amaba. Le demostró su amistad hasta el fin. Pero amaba a Jesús de la misma forma a Judas que a Pedro. No. Porque Pedro forma parte de este grupo que es su esposa. Jesús ama a su esposa y dio su vida por su esposa. Y Pedro era parte de ese grupo. Era parte de su esposa. ¿Ok? Dios no ama a todas las personas de la misma forma. Si no me crees a mí, pregúntaselo al hermano de Jacob, a Esaú. ¿Recuerda qué dice de Esaú la Biblia? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Verdad? Entonces, ahí podemos ver claramente que Dios no ama a todas las personas de la misma forma. Y cuando la palabra de Dios dice aborrecí, no quiere decir que le hizo mal, sino que le hizo mucho bien a Esaú. Pero cuando tú comparas el amor eterno que tiene para con Jacob, pareciera que estuviera aborreciendo a Esaú. Pero el hecho es que Esaú fue grandemente bendecido por Dios. ¿Verdad? Como lo dice Génesis capítulo 36, versículos del 6 al 7. Y dice, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos, de Jacob y de Esaú, eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Entonces Dios bendijo abundantemente a Jacob, pero también abundantemente a Esaú. Y la Biblia dice que lo aborreció a Esaú. ¿Se da cuenta? Que Dios ama a todo el mundo verdaderamente, pero no de la misma forma. Porque a sus hijos los ama con amor eterno, porque son parte de su esposa, ¿cierto? Okay. En Génesis 33, 9 dice, después de que Jacob quiere reconciliarse con su hermano, manda un desfile, ¿verdad? Primero manda a sus siervas con sus hijos, a su otra sierva con sus hijos, ¿verdad? Como que los menos importantes, porque él pensaba que Esaú venía con 400 personas él pensaba para matarlo, por lo que le había hecho, ¿no? Anteriormente, porque le había robado la primogenitura. Entonces le manda una sierva con sus hijos, le manda otra sierva con sus hijos, y no pasa nada. Entonces le manda a otra esposa, a esta Lea, ¿verdad? Porque no era su preferida. Y con sus hijos. Y posteriormente la última que mandó fue a Raquel, ¿verdad? Porque ella sí la quería. Y a José, a su consentido José. Pero no les hace nada. Entonces,
Jacob le quiere ofrecer algo a Esaú por todas las cosas que le hizo, ¿no? Pero Esaú no quiere nada. Y fíjense lo que le contesta en Génesis 33, 9. Y Esaú dijo, yo tengo ya demasiado. O sea, no necesito ya nada. O sea, tú me quieres dar, no sé, ganado, siervos, siervas. No ocupo nada, yo ya tengo demasiado. En otras palabras, Jehová me ha bendecido de tal forma que ya no quiero nada. ¿De qué forma, verdad? El Señor amó a Esaú y lo bendijo. A tal forma que él dice, no, ya no quiero nada. Ya tengo demasiado, hermano mío. Lo que es tuyo, es tuyo. ¿Ok? En Romanos 9:13 dice, pues que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Algunas personas se perderán eternamente y otras no. En la clase anterior a esta, aprendimos que la salvación de las personas depende enteramente de la elección incondicional de Dios, en Romanos 9:11. Pero también aprendimos que la condenación eterna del hombre es enteramente la responsabilidad de las personas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Dios, aunque sí ama a todos, no ama a todas las personas exactamente de la misma manera. Otro ejemplo de esto es el joven rico. ¿Recuerdas del joven rico que se acerca a Jesús y Jesús le dice, bueno, pues primeramente vende todas tus cosas y dalo a los pobres? La palabra de Dios dice textualmente, y Jesús le amó a esta persona que no quiso seguirlo, que tristemente se fue, porque dice la Biblia era rico y tenía muchas pertenencias y no quiso seguir a Jesús. Bueno, Jesús, dice la palabra de Dios, que amó al joven rico, ¿verdad? Ahora, para ilustrar esto más claramente, imagínese que un varón de esta congregación se levante y dijera, yo amo a todas las hermanas de la iglesia de la misma manera y con la misma intensidad con la que yo amo a mi esposa. Ninguno de nosotros diría, amén, gloria a Dios, ¿verdad? No creo. Sería un problema. Ninguno de nosotros alabaría a este hombre por su gran amor. Ninguno de nosotros diría, wow, qué espléndido, qué amoroso y magnánimo es este hombre. No, más bien diríamos, ¿qué pasa con este hombre que no ama más a su esposa que a las demás mujeres o hermanas de esta iglesia? ¿Verdad? Diríamos, pobre esposa, porque no tiene un lugar especial en el corazón de su esposo. Hermanos, decir que Dios ama a todas las personas de la misma manera no solamente demuestra un entendimiento ingenuo de las Escrituras, sino que también disminuye el amor de Dios por su esposa. Al no exponer la intensidad del amor eterno de Dios por su esposa, vituperamos el carácter de Cristo y no damos fiel testimonio de su cariñosa voluntad para con nosotros. Dios no hace todas las cosas para todas las personas. Dios hace todas las cosas por sus escogidos. Quiero que quede claro, hermanos, que el plan eterno de Dios Padre, su propósito y designio es exactamente el mismo propósito o intención de Dios Hijo Jesucristo, cuando dio su vida por su iglesia.
Vayan conmigo a Efesios 1:4. Dios Padre dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, compare este versículo con Efesios 5:27. Dios Hijo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El mismo objetivo, el mismo plan, el mismo fin que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. Dios Padre los escoge desde antes de la fundación del mundo para que sean santos y sin mancha, ¿verdad? Como leímos. Con la finalidad suprema de que sean para alabanza de la gloria de su gracia, y Dios Hijo hace expiación por los escogidos del Padre, los cuales son dados en amor al Hijo para que sean una esposa gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, su esposa, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver claramente que Dios ama con amor eterno a su esposa. ¿A quién más? Sería, digamos, ilógico, inclusive hasta malo, ¿verdad? Según las enseñanzas bíblicas, que yo amara a otra mujer más que a mi esposa o igual que a mi esposa, ¿verdad? De la misma manera, con la misma intensidad. Aquí miramos entonces la exclusividad, particularidad y la intimidad del amor de Dios y de Cristo por su iglesia, y no por todas y cada una de las personas en el mundo. La intensidad del amor de Dios se define por su enfoque y su particularidad y exclusividad. Esta es la expiación de acuerdo al apóstol Pablo. Las enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces ya miramos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Miramos la expiación limitada por medio de las enseñanzas de Jesús. Ahora tomamos unas de las enseñanzas de Pablo y podemos ver esta misma doctrina, que la expiación es limitada. ¿Okay? Miremos el tercer y último punto de esta clase. Miremos la expiación limitada de acuerdo con los residentes del cielo. Los residentes del cielo tienen una comprensión más completa y exacta de la que nosotros tenemos acerca de la expiación. ¿Sí puede ver eso, hermano? Nosotros ahorita, dice Pablo, que miramos en parte, como enseñaba nuestro hermano Alonso, ¿verdad? En su predicación. Miramos por medio de un espejo, oscuramente, conocemos en parte. Realmente, dice Pablo, en aquel día conoceré como realmente fui conocido. En aquel día, hermanos, vamos a saber realmente la intensidad, la profundidad, la anchura, la longitud de nuestra maldad. Ahorita no la podemos ver, ¿verdad? Por eso casi ni adoramos a Dios, porque no entendemos la inmensidad de nuestro pecado. Somos unos monstruos, hermano. Sí, David. Hay un versículo que siempre recuerdo cuando, después de que David haya pecado con Betsabé, ¿no? Sí. Hay un salmo donde él le ora a Dios y le dice: Dios, perdóname los pecados que me son ocultos. O sea, hay cosas que hacemos que están mal, que pues no tenemos el discernimiento aún para dimensionarlas por lo que realmente son, entonces nos escapan. Pues. Es como, por ejemplo, no sé si se ha notado que cuando hace frío y uno tiene las manos frías y el agua está fría también, y uno mete
pues la mano fría en el agua menos fría la siente calentita, pero en realidad está fría también. Y ya que estás, pues ya estás calentito, ya no sé, te pusiste una chamarra o algo, si metes la mano en el mismo agua fría, ya la sientes fría. Entonces, dependiendo de tu nivel de, digamos, sensibilidad, es que tan frío percibes el agua fría. Entonces, dependiendo también, pues, de nuestro discernimiento, de qué tanto hemos avanzado en el conocimiento de Dios, es que comenzamos a ver algunas cosas que hacíamos que toda nuestra vida las hemos hecho y que nunca las hemos visto como malas, como decía David, perdóname de los pecados que se me son ocultos, que no puedo ni siquiera pedirte que me perdones por ellos porque no los veo. Exacto. Entonces, es eso mismo que... Sí, eso comprueba exactamente lo que estamos ahorita enseñando y diciendo, que ahorita pues no podemos ver, no queremos ver, no podemos ver la oscuridad de la maldad que hay en nosotros. Se nos es oculta porque miramos ahorita oscuramente como por un espejo, en parte conocemos, pero cuando estemos allá en el cielo, eso se va a aclarecer. Nuestro hermano decía, ese espejo será quitado, ya no vamos a estar volteando, como decía Mario, ¿verdad? Como de reojo, así como para atrás, no, vamos a mirar directamente. Entonces vamos a conocer plenamente las cosas, plenamente. No exactamente como Dios, nunca vamos a tener el conocimiento de Dios, pero exponencialmente vamos a tener un conocimiento, un entendimiento, una sabiduría obviamente más grande que la que tenemos ahorita, ¿cierto? Ok, entonces el argumento es que ellos saben más acerca de la expiación que nosotros que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Ese es el argumento. Vamos a ver entonces qué dicen ellos de la expiación. En el cielo saben exactamente quién es Jesús. Ya no hay ningún misterio, ¿verdad? Porque ya lo están viendo ahí en el cielo a Jesús. Ahorita no lo vemos, ahorita está en el cielo, podemos sentirlo, podemos hablar con Él o en oración, leer su palabra, pero ellos ya, como dice nuestro hermano pastor, ¿verdad? Ya no necesitaríamos fe, porque ya estaríamos en la presencia del Señor. Entonces, ellos saben muchísimas cosas que nosotros no sabemos, los que están allá en el cielo. En el cielo saben exactamente qué logró Jesús en la cruz, ¿verdad? En la tierra todo lo que hacemos y pensamos está lleno de confusión, error, torpeza, pecado y controversia. Y aquí pongo ese versículo en 1 Corintios 13, 12, donde Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora escuche muy bien lo que dicen los residentes del cielo en Apocalipsis 5:9 acerca de la expiación. Vamos a aprender ahorita acerca de la expiación de parte del pueblo redimido, ¿verdad? Que tienen la mente de Cristo y ya están ahí en pleno conocimiento de las cosas. El versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, ¿verdad? Ya le está diciendo a Jesús, tú fuiste el que fue sacrificado, el que fue crucificado. Ya no hay ninguna duda, ¿verdad? Si nosotros ahorita decimos en nuestra mente carnal, pues quién sabe, hace 2000 años, yo no estaba ahí. Pero allá, pues ya lo están viendo. Es realidad todas las cosas para ellos. Entonces, ellos dicen, porque tú fuiste inmolado, hablando de Cristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Se logró el propósito de tu expiación. Fuimos libertados de nuestra esclavitud al pecado y de nuestra esclavitud a Satanás. Y ahora fuimos redimidos por la cruz, por la expiación, porque tú pagaste en la cruz por nuestros pecados.
y con tu sangre nos has redimido para Dios, dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí la palabra clave es de. Lo que dijimos anteriormente, la palabra de en griego es ek, que quiere decir que salimos de o nos sacaste de. Lo que ellos están diciendo es que nosotros, este grupo de gente redimida, ha salido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí miramos los residentes del cielo declarando los logros de Jesús. Nótese que no habla de una expiación universal o ilimitada. No dice que Jesús redimió con su sangre a todo linaje y lengua y pueblo y nación, sino que habla de la expiación limitada. Cuando dice que con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Se comprendió el argumento, hermano? Entonces, ellos tienen más conocimiento que nosotros y ellos dicen que Dios no salvó a todo el mundo de todos los tiempos, sino que Él salvó a un grupo, sí, de todo el mundo, de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de todos los grupos, de toda lengua, pero no nos salvó a todos, a un grupo, a un remanente, a un grupo seleccionado, ¿verdad? En amor. Quiero concluir esta clase con lo siguiente. La revelación de Dios en cuanto a la expiación limitada es consistente en toda la Biblia. La expiación de acuerdo con Jesús es limitada. ¿Estará de acuerdo conmigo que aprendimos eso? La expiación de acuerdo con Pablo es limitada. El amor de Dios es exclusivo y particular para su esposa y por ende nos manda a nosotros, esposos, amad a vuestras mujeres. No dice amad a la mujer de tu prójimo, no dice amad a tu vecina y da la vida por tu vecina. No, da la vida por tu esposa. Porque la diferencia de amor, ¿verdad? Limitado. La expiación de acuerdo con los residentes del cielo también es limitada, de acuerdo a los residentes que ya están en su forma plena y glorificada. Ahora te pregunto una vez más, ¿la expiación de Cristo fue universal o ilimitada para todas las personas del mundo o limitada para todos los escogidos de Dios? Obviamente la respuesta es, la expiación es limitada para sus escogidos de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con Jesús, de acuerdo con Pablo y de acuerdo con los residentes del cielo. ¿Sí, Mario? Pero rápido, algunos prefieren la expresión expiación particular. Sí. Porque limitado podría sonar como que Cristo está limitado, ¿no?, en el poder, ¿verdad? Simplemente nomás hay que aclarar que cuando dice limitado, en realidad para los escogidos es ilimitada, en el sentido en que desciende hasta el valle más bajo, ¿verdad? Sí. Por eso Pablo dice, oro para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, ¿no? Entonces su amor, esto que voy a decir lo voy a decir bien fácil, porque no estuve ahí en los campos de concentración, ni ustedes. Entonces lo podemos decir bien fácil. Incluso algunos no lo podrían decir tan fácil, les chocaría, porque es chocante. Pero si Hitler hubiera sido un escogido, no importa todo lo que hizo, en el último segundo él hubiera sido salvo. O sea, no hay escogido que pase a la eternidad sin ser salvo, porque el poder de la sangre de Cristo no deja a nadie fuera, es ilimitado, ¿verdad? Pero
pero es correcto que cuando se dice limitado, pues aclaramos, ¿verdad?, que se refiere en cuanto a el grupo de personas. Miguel Núñez dice en un libro, creo que se llama Enseñanzas que transformaron el mundo, algo así se llama el libro, dice que Jesús murió por personas de todo grupo étnico sin excepción, no por cada persona sin distinción. Así es. Sí. Sí, hace un par de años estaba conversando con un primo al que, por cierto, yo lo calvinicé, pero básicamente este primo estaba como en conflicto con la idea de que sean pocos los escogidos, pues, o sea, de que la mayoría de la gente no tenga salvación y pues pasen a la perdición eterna. Entonces tenía un conflicto con esto y me decía de que, pero es que no puede ser, David, porque entonces eso quiere decir que el diablo ganó, eso quiere decir que Satanás se quedó con la victoria de la humanidad. Y le dije, no, es que no se trata como, la victoria de Dios no es como cuantitativa, porque Dios no determinó salvar a todo el mundo, sino que Él solo se propuso salvar a un grupo, y en ese grupo que se propuso salvar tuvo un triunfo excepcional, como dice Jesús, de que no perdí ninguno, Padre, todos los que me diste no he perdido ninguno de ellos. Entonces, en el concepto de la expresión limitada, yo creo que es más apropiado como expresión particular, porque limitado suena como que había una plenitud, pero Dios la cortó y la limitó, vaya la redundancia. Pero no es que había mucho y lo acortó, sino que solamente se propuso a salvar y expiar a sus escogidos y no tuvo que limitar absolutamente nada, sino que se dio plenamente al grupo al cual se dispuso a reconciliar con sí mismo. Entonces, solamente, pues es solo un matiz, ¿no? Pero solo quería pues marcar eso, pues de que el diablo no ganó, sino que todos los que Dios quiso salvar se van a salvar y ninguno se lo va a perder. A Dios no hay como ups cósmicos, eso no existe con Dios. Sí, así es. Gracias por sus aportaciones. Sí, esos nombres también se les dan a la expiación limitada, ¿no? Expiación particular o expiación eficaz o expiación con propósito, ¿verdad? Pues sí, se puede también tomar de esa forma, ¿no? Es la misma verdad, pero con diferentes palabras, básicamente. Sí, hermano. Sí, con lo que hablabas, David, debemos recordar que Dios es soberano. ¿Sí? Y la duda que el primo la tienen muchas personas cuando le habla a uno de eso, es que no es posible, Dios ama a todo el mundo. Sí, pero el hermano ahorita explicó el amor, qué tipo de amor para cada persona. Entonces, Dios siendo soberano, Dios tiene un propósito para todo. El que no entendamos la soberanía de Dios, pues lo ponemos en duda, ¿no? Qué injusto es Dios. Exactamente, ¿no? Entonces, es por ahí cuando la gente duda. Dice la Biblia, yo tendré misericordia, tener misericordia. Así es. Entonces, desde muy al principio, desde el Pentateuco, miramos esta enseñanza. Por eso dije desde el principio que estas enseñanzas no comenzaron en 1618 con los cánones de Dort en Holanda, sino que fueron canonizados o sintetizados de una forma que pudiéramos entender, ¿verdad? O más plenamente, o sea más fácil para nosotros recordarlas, de la cual también salió este acrónimo que se llama TULIP, ¿verdad? Pero estas enseñanzas son bíblicas y las enseñan los diferentes profetas en el Antiguo Testamento, como lo acaban de decir ustedes, ¿verdad? Entonces, aunque la expiación, hermanos, sea limitada, debemos ofrecerla a todo el mundo universalmente, ¿verdad? Esto es lo que nos ordena Dios, que vayamos a todo el mundo. La voluntad de disposición de Dios
Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él manda a todos los hombres que se arrepientan y que sean salvos. Esta es la voluntad de deseo de Dios. Es lo que Dios desea, ¿verdad? Pero muchas de las veces lo que el Señor desea no se cumple, ¿verdad? Estamos hablando de diferentes voluntades. Eso lo miramos en una clase anteriormente. La voluntad soberana de Dios que se cumple al pie de la letra, la voluntad de deseo que a veces no se cumple, la voluntad de mandamientos. Por ejemplo, no matarás, y la gente obedece ese mandamiento puntualmente, no, ¿verdad? Entonces no estamos ahí cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios en ese aspecto no se cumple, porque la voluntad de Dios es que no mates y la gente mata, que no peques y la gente peca, ¿verdad? O pecamos. Ok, aunque la expiación es limitada para su pueblo, no está limitada en su eficacia, es lo que decía nuestro hermano Mario. El valor de la sangre de Cristo es invaluable e ilimitado. La sangre de Cristo pudiera expiar los pecados de 1 millón de mundos llenos de pecadores, si así lo hubiera predeterminado el Padre. Pero en su amor y la intención cariñosa de su voluntad, Dios decidió revelar la intensidad, la exclusividad, la particularidad de su amor eterno, perdonando los pecados de su amada esposa, para alabanza de la gloria de su gracia. El hecho de que Dios haya limitado su amor no es un error en Dios. Es algo glorioso, hermanos. El que usted ame a su esposa con un amor particular, más que a otra persona, a otra mujer, no tiene nada de malo, hermano. Es algo glorioso que debe ser alabado un hombre cuando pone a su esposa en primer lugar, antes que otras personas. Lo mismo pasa con Dios. No es un error el decir que Dios limitó, canalizó todo su amor, todo su poder para su esposa, a su iglesia, ¿verdad? Adoremos y alabemos al Señor por esta verdad. Amén. No sé si hay alguna pregunta, aportación. ¿Todo bien? Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido clara el día de hoy. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias porque iluminaste la mente de hombres, Señor. Inspiraste la boca de Pablo para escribir estas enseñanzas. Gracias, Señor, porque abres una ventana allá en los cielos y podemos escuchar lo que dicen los residentes del cielo. En un futuro, Señor, que estaremos todos ahí reunidos, todos los que amamos tu nombre, que amamos tu palabra y que amamos tu venida, Señor. Gracias por todas las cosas. Espíritu Santo, quédate con nosotros todo el día y sea de bendición para mis hermanos. Y sea tu nombre glorificado desde este púlpito siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.